En la siguiente presentación conoceremos a vista de golondrina el panorama literario español del siglo XIX, centrándonos en la descripción de algunas características clave para tratar de hacernos un cuadro sinóptico de la literatura romántica en España. En primer lugar, contextualizaremos el movimiento romántico de nuestro país, que, como veremos, era romántico antes incluso de existir el concepto. Después del repaso al qué, el cómo y el cuándo, recordaremos algunos nombres importantes dentro de cada uno de los principales géneros: poesía, prosa y teatro. Aunque los gustos ilustrados consiguieron muy tardíamente alcanzar el éxito entre la clase alta, penetrando en la escena literaria de inicios del XIX, cierto aire prerromántico, convertido más tarde en auténtico torbellino romántico, acabaría pronto con las anquilosadas formas armónicas y decorosas del neoclasicismo. No obstante, la duración del movimiento romántico como tal en España sería breve. Desde mediados de siglo lo contrarrestaría un estilo de signo diferente. Al subjetivismo idealista romántico se enfrentaba una tendencia pragmática y objetivista, el realismo. Si bien el romanticismo literario caló en nuestro país más tarde que en la mayoría de países europeos, cosas de la cerrazón absolutista, España representaba, curiosamente, un ideal romántico desde el punto de vista de muchos escritores y pensadores europeos. Para aquellos extranjeros idealistas, la historia de nuestras letras antes del siglo XVIII estaba salpicada de caracteres plenamente románticos. La rebeldía de nuestro genial teatro del siglo de oro, el modelo de Don Quijote como héroe romántico, nuestra historia medieval y sus leyendas. La influencia de España en la génesis del romanticismo europeo fue decisiva. La tendencia romántica en la literatura española tuvo sus inicios gracias a las polémicas publicaciones de Bol de Faber en Cádiz, cónsul alemán y padre de la novelista Fernán Caballero, y de la revista barcelonesa El Europeo, que combatieron fervientemente a principios del XIX los principios estéticos del neoclasicismo. Pero fue más importante para la introducción de la literatura romántica en España el regreso, a partir de 1833, de muchos pensadores y escritores españoles, exiliados forzosamente: Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, el Duque de Rivas, José de Espronceda. El romanticismo alcanzó su apogeo en España hacia 1835, aunque el interés por él no duraría demasiado. El realismo hacía aparición pocos años después, y la burguesía isabelina pronto se decantaría por él. Pero a pesar de su corta vida oficial, el movimiento romántico fue capaz de crear géneros como la novela histórica, la leyenda o el drama heroico, rehabilitando el romance y reanudando, hasta hoy, el subjetivismo de la lírica. El teatro romántico no seguía las estrictas normas impuestas por los reformadores neoclásicos, como Fernández de Moratín, por lo que conectó pronto con un público que prefería las viejas comedias desarregladas del siglo de oro. El drama romántico, cuyo protagonista estaba marcado por un misterioso destino, desarrollaba sobre las tablas aventuras caballerescas, legendarias o de la historia nacional, mezclando lo trágico y lo cómico sin acatar las reglas neoclásicas de unidad de acción, tiempo y lugar. Entre los dramaturgos románticos de mayor éxito tenemos a Francisco Martínez de la Rosa, autor de La Conjuración de Venecia, a Ángel de Saavedra, duque de Rivas, y su Don Álvaro o La Fuerza del Sino, o a José Zorrilla, con su popular Don Juan Tenorio. Por su parte, los inspirados poetas románticos se dejaron llevar en sus composiciones sin filtros decorosos ni formas estéticas, desarrollando temas como la libertad o la valentía, o bien dejando escapar su intimidad sentimental. Adaptaron el metro de sus versos, el ritmo del poema y la estructura estrófica siguiendo el dictamen de sus arrebatadas emociones, pintando desde un mar embravecido o una noche de tormenta hasta el sentimiento de amor más personal y delicado.
Podemos establecer dos periodos distintos en la evolución romántica de la poesía. En el primero destaca sobre todo el exaltado extremeño José de Espronceda, con su famosa Canción del Pirata, y sus importantes obras El estudiante de Salamanca o El diablo mundo. Un segundo periodo romántico en poesía se daría ya en plena época realista. En esta segunda etapa, el subjetivismo lírico es introspectivo. Sus mejores representantes fueron el sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, con sus conocidas rimas y leyendas, y la gallega Rosalía de Castro. En cuanto a la prosa, se escribieron en España cientos de novelas históricas al modo del inglés Walter Scott. No obstante, hoy en día tienen más valor literario e histórico los llamados cuadros de costumbres, como auténticas representaciones del carácter nacional. Mesonero Romanos y Estébanez Calderón fueron buenos cultivadores de este género, como también el madrileño Mariano José de Larra, genial escritor de críticos artículos periodísticos, como El Castellano Viejo, Un reo de muerte o Vuelva usted mañana. Por cierto, su corta vida acabaría de la forma más paradigmáticamente romántica. Pues bien, hasta aquí este esquemático repaso del romanticismo literario en España. Espero que os haya sido de ayuda para organizar vuestras ideas al respecto y hasta la próxima.